Respetados directivos docentes, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro Viernes de Liderazgo, una estrategia desarrollada en el marco de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, entendido esta escuela precisamente como ese sistema de desarrollo profesional y desarrollo personal para ustedes, para los directivos, y con un propósito claro, como siempre lo reiteramos al inicio de estas videoconferencias: transformar las prácticas de liderazgo de ustedes para mejorar la gestión de las instituciones educativas y así aportar al desarrollo integral y a los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Siempre ellos como nuestro referente para poder trabajar este desarrollo personal. Estamos ya en nuestra quinta videoconferencia. Hoy vamos a desarrollar el tema de mi relación con las emociones. Gracias a lo que Mari pudo compartirnos en la comunicación como intercambio con sentido, ya de allí vamos a retomar algunos temas que le empiecen a dar mayor concreción a este tema de las emociones. El componente de bienestar, que hace una clara apuesta por el tema de el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero en este tema número 5, al desarrollo personal de usted, más allá que como directivo docente, como persona, como miembro de una familia, como miembro de un hogar, lo vamos a ir ya cerrando con esta conferencia de mis relaciones con las emociones y con la del próximo viernes que Maribel desarrollará, que son las emociones en educación. Por eso queremos hacer un fuerte énfasis en el tema de hoy, porque realmente más allá de describir las emociones y de clasificarlas y de hacer alusión a los autores que hablan del desarrollo de la inteligencia emocional, queremos hacer un ejercicio particular en esta conferencia y es vivirlas, darnos el permiso de vivirlas. Y cuando experimento ese mundo emocional y cuando soy consciente de él, empiezo ahí a desarrollar la inteligencia emocional que tanto necesito. La inteligencia emocional no se desarrolla de pronto haciendo la lectura de un texto o leyendo la teoría que hay y que hoy es mucha, es muy amplia y cada vez más, gracias a la vida, relacionada con educación. Porque sabemos que fue el gran ausente de nuestro sector. La emoción siempre fue desplazada por la razón. Y qué bueno que ahora que se han encontrado y que luego de esta experiencia que vivimos con la pandemia, se han empezado a valorar y a darle el posicionamiento que necesita. Hablar de emociones, repito, no es hablar de un tema, es hablar de una experiencia. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Así que manos a la obra. El objetivo que tenemos con mis relaciones con las emociones o mi relación con las emociones es adquirir herramientas que nos permitan reconocer elementos de esa inteligencia emocional y la relación que ésta tiene con la coherencia en la vida personal. Por eso quiero empezar haciendo alusión a esta reflexión. Cuando digo múltiples estudios me refiero no solo a quienes se han concentrado a trabajar el tema de la inteligencia emocional, sino a quienes hoy desarrollan reflexiones desde la neuropsicología, desde la programación neurolingüística y desde algunas nuevas corrientes que han ido surgiendo, como la bioneuroemoción, el estudio de la epigenética. Y cada uno de estos elementos han hecho una clara apuesta para identificar cuán relacionada y cuán conectada está el mundo de las emociones con el mundo de la salud, el mundo de las emociones y las emociones como tal con mi cuerpo. Y reflexiones sobre todo en torno a la coherencia que debe existir entre lo que yo siento, entre lo que pienso y entre lo que expreso, entre lo que hago. Esa coherencia se manifiesta gracias a las emociones. Gracias a las emociones también identificamos un lenguaje por medio del cual reaccionamos a las circunstancias. Pero la gran dificultad que encontramos con esta reflexión es que nos hemos centrado excesivamente en la emoción y de forma insuficiente hacia la resolución de problemas. Por eso termino repitiendo experiencias, termino repitiendo escenarios de estrés. En estos días, dialogando precisamente con un directivo, me decía: a donde me traslado, encuentro siempre al disociador. Esa era la expresión que utilizaba el rector.
A donde llego, me encuentro un disociador. Y entonces, ¿cómo puedo voltear esta afirmación? ¿Cómo puedo aplicar los aprendizajes que hemos ya tenido en estas videoconferencias? Primero, a describirla en una realidad de primer orden, con preguntas básicas como, ¿qué dice, qué hace esta persona que identificas como disociador? ¿No será que evidentemente tus lentes, tus focos, tu emocionalidad con respecto a ciertos comportamientos, a ciertas expresiones, ya están súper predispuestas y reaccionan? Qué importante entonces cuando me expreso de esta forma, siempre me encuentro con parejas infieles. Esa es una afirmación típica que escuchamos mucho y la escuchamos repetirla a las personas. Bueno, que tengo efectivamente dentro de mi información, cuáles son las emociones que hay, el cúmulo de emociones que hay en torno a la infidelidad, qué información aún no he integrado y comprendido de mi historia y de mi vida para que siga repitiendo las mismas circunstancias. Por eso es difícil solucionarlos, los problemas me refiero, y la emoción es un gran indicador para encontrar dónde debo indagar. La emoción es inclusive el canal que me permite llegar, esto es muy importante, el canal que me permite llegar al momento puntual donde se instaló un engrama neuronal, una reacción, un, una dificultad de estrés o un estrés fijo quedó anclado y la emoción que voy experimentando se convierte en ese lenguaje que me permite ir a ese momento. Inclusive a través de las emociones podemos reconectar biológicamente con las sensaciones de otros momentos de estrés. Por eso termino a partir de las emociones encontrando el hilo conductor de estas situaciones que son problemas que se repiten en mi historia, que son problemas que se pueden estar repitiendo a diario y que no logro solucionar. La emoción se convierte en ese hilo que me permite identificar corporalmente las mismas sensaciones en otros episodios y encontrar un elemento en común. Por eso, las emociones entonces, ¿para qué son? Antes de juzgarlas, mucha atención, antes de juzgar una emoción, de rechazarla, es que no me gusta sentirme triste, es que no me gusta sentirme de esta forma. Es que mira, si hay algo por lo que yo me juzgo, Edison, y me doy muy duro, es por no controlar mi mal genio. Porque siempre soy reactivo, siempre ataco. Ojo, porque antes de rechazarla, antes de juzgarla, debo experimentarla y comprender para qué esta emoción. Ese es el ejercicio que queremos proponerles con esta videoconferencia. Identifique el para qué de esta emoción. Y ese punto de partida, que no es por qué me enfado, sino para qué me enfado, te lleva al propósito de encontrar el origen y de poder verdaderamente llegar a cambiar esa emoción. Pero ¿qué hago? Rechazo la emoción, la juzgo, no la trasciendo, no la integro y por tanto sigo repitiendo escenarios donde esta misma emoción aflora y me juzgo por ella y me culpo. Entonces, si me preguntase por qué me siento así, por qué esta emoción, inmediatamente el inconsciente busca justificar. Trae todas las justificaciones posibles. Y cuando justifico, no indago. Cuando justifico, no comprendo. Cuando justifico, no aprendo. Por eso entonces, ¿para qué esta emoción? ¿Para qué me siento de esta forma? Y retomando ya varios viernes atrás, esta diapositiva de la primera videoconferencia a la que ustedes accedieron de autoconocimiento, el camino de la posibilidad. Esto lo quiero recordar, porque lo que soy consciente de mis emociones, que es máximo un 5%, tiene todas las raíces sumergidas en un 95% de inconsciencia. Y por tanto mis reacciones emocionales ante los acontecimientos son porque ya los he vivido. Me emociono porque ya lo he vivido. Entonces me preguntaban en los días de aislamiento, Edison, pero yo nunca había vivido una pandemia. Yo nunca había vivido una tragedia del planeta, una tragedia como esta a nivel mundial. Y mis reacciones emocionales han sido estas, estas y estas. Recuerda entonces que en ese 95% inconsciente están las reacciones ante el peligro de muerte de tus padres, de tus seres queridos, de tus ancestros, y tu ADN también tiene
dentro de los filtros neurológicos, recuérdalo, un filtro neurológico, un filtro social, por tanto, el inconsciente colectivo queda registrado en tu ADN. Y ante las reacciones de unas pandemias de otras generaciones, el inconsciente colectivo, ese filtro social que aparece allí, aflora en estos momentos. Y por eso puedes encontrar personas que se gozaron al máximo el aislamiento y que desde casa encontraron nuevas formas de realizar su vida y de manifestar su expresión en el trabajo y de disfrutar ese espacio de reflexión. Otras personas sintieron pánico, otras personas sintieron ansiedad. La reacción de cada uno no puede ser la misma, son diferentes, pero gracias a que las historias son diferentes. Y como no conozco tu historia, juzgo tu comportamiento y en un mismo grupo de WhatsApp, del celular, en un mismo grupo usted encontraba al amigo que está, como decimos acá en Colombia, paniqueado, es decir, súper asustado, como el que estaba muy tranquilo, muy positivo, el que ve esto como una oportunidad, el que empezó a encontrar y a identificar nuevos horizontes. Cada quien reacciona de manera distinta, cada quien a su forma, a su modo, pero cada quien reaccionando a partir de sus propias historias. Por eso quiero, para adentrarnos en este mundo de las emociones, rescatar a varios autores. Paul Ekman es uno de ellos, Lisa Feldman es otra, neuropsicóloga que lleva 25 años estudiando dentro del cerebro humano, qué sucede en el cerebro humano cuando una persona se emociona. Y nos vamos a sorprender mucho, porque las conclusiones de Lisa Feldman eh, de alguna manera no corresponden al estándar de lo que estamos entendiendo hoy de las emociones. Para ella las emociones son predicciones, son conjeturas. Por tanto, las construyes, por tanto las puedes dominar. Pero para dominarlas debes indagar, conocer tu historia y hacer este ejercicio que hemos estado repitiendo una y otra vez de autoindagación. Preguntarme por mi historia, preguntarme por la repercusión de esos acontecimientos en mi vida. Pero Paul Ekman ha hecho un estudio interesantísimo sobre las emociones y el lenguaje no verbal, observando algunos movimientos que hacemos los seres humanos de manera casi que imperceptible. Casi que en menos de un segundo hay microexpresiones. Así les ha llamado él, y estos estados emocionales internos, el lenguaje no verbal los manifiesta y ha logrado identificar en los rostros humanos, de alguna manera, algunas microexpresiones, microconductas que dan razón de la emocionalidad. ¿Para qué mencionamos esto cuando hablamos de este taller de hoy, de esta videoconferencia? Porque las emociones, cuando las empiezo a percibir en el otro, atención, son también un camino de autoindagación. Si percibo en el otro, ojo, esto puede estar siendo una proyección de mi propia emocionalidad, pero al mismo tiempo puedo estar comprendiendo los estados emocionales de las personas con las que me relaciono. No es para que nos volvamos expertos en cómo identificar en el otro estas microexpresiones faciales. Microexpresiones faciales que pueden inclusive determinar si la persona miente o si la persona es coherente con lo que está expresando a nivel emocional y lo que verdaderamente está diciendo. Más allá de esto, estas microconductas, estas microexpresiones, nos sirven muchísimo para generar conexiones con el otro, comprensiones, y también para hacer un poco lo que explicábamos en la tercera videoconferencia, para hablar el mismo idioma del otro. Desde la programación neurolingüística a esta experiencia se le llama calibración. Y la calibración desde la PNL es me conecto con mi interlocutor, comprendo un poco que está viviendo un estado emocional. De pronto no puedo determinar con precisión cuál es, pero hay una emoción. Y cuando hay una emoción, hay moción, hay movimiento. Y es allí donde yo puedo, efectivamente, ahí sí, conectarme, no solo por medio de ese idioma común que identifico, sino también realmente a conectarme con el otro, a sentir qué puede estar experimentando si me pongo en su rol, si me pongo en su piel. A esto le hemos llamado empatía, pero recuerde que la empatía no es solamente sentir con el otro, la empatía es comprender, comprender que hay una emoción y estar para el otro. Más allá de si lloras, lloro contigo, es si lloras, comprendo. Y aquí estoy. Y tienes el tiempo para llorar. Pero si lloras y lloro contigo,
es difícil que pueda crear un espacio de acompañamiento porque lo que hago es alimentar esa misma emocionalidad y me concentro mucho en la emoción y no en la solución del problema. Muy bien. Las microexpresiones no son tan evidentes como estos rostros que vemos en pantalla. Estos rostros de alguna manera ya nos permitirían a nosotros identificar el estado en el que la persona se encuentra, pero con muchas y amplias posibilidades de equivocarnos. Aunque parecieran rostros que denotan concentración, que denotan de pronto, mi juicio sería aburrimiento, cansancio, una persona enfocada, va a ser siempre muy complejo identificar qué es lo que estoy viendo en el otro. Pero esto que estoy identificando ahora, si lo percibo al ver un rostro y me concentro en ese rostro y lo observo y lo percibo y me dice y me dice y mi mente juega con esa información, mucha atención. Estoy activando la información que hay en mí para poder describir una realidad que estoy percibiendo y que estoy interpretando. Lo mismo pasa con nuestras emociones entonces. ¿Por qué insistimos un poco en esta comprensión? Porque gracias a las emociones, gracias a ese mundo de interpretación emocional, es que puedo adquirir la madurez emocional necesaria. Comprender las emociones, comunicarlas, como lo veremos al final, pero cuidar mucho el estrés emocional me va a permitir integrar a partir de las emociones y de mis reacciones lo que necesito integrar para trascender y elevar mi conciencia y estar mucho más tranquilo y ser, como lo hemos dicho a lo largo de estas 5 videoconferencias, el dueño de casa que realmente vuelve a casa y que le coloca al ego en su lugar como sirviente, no como el dueño de la casa, no como ese ego que se confunde y se cree que es el dueño de todo. Muy bien, yo voy a compartir algunas frases de Enrique Corbera. Enrique Corbera es una persona que ha desarrollado un método, el método de la bioneuromoción, muy sugerido como parte de este material también, al que se pueden acercar. Está en las redes y hay muchos libros publicados. Voy a compartir 3 frases de él. Estas frases las he utilizado en muchos encuentros con directivos docentes, pero quiero que cada uno experimente a partir de la frase, no solo el estar de acuerdo o en desacuerdo, sino qué emociones vienen a usted cuando manifiesta estar de acuerdo o en desacuerdo. La primera frase es: cada juicio es una confesión. En otras palabras, lo hemos repetido y lo reiteramos una vez más. Cuando juzgo, estoy juzgando algo de mí, que puede estar en la polaridad inversa o que puede estar en la complementariedad, y lo termino juzgando porque es mi propia información. Puede ser que yo esté en desacuerdo, puede ser que mi afirmación inmediatamente sea, o mi respuesta sea: no siempre es así. Pues para estos autores que trabajan todo este tema, y también inclusive desde la epigenética con Nisa Carey y con otros autores como Bruce Lipton, que trabajan la biología de la creencia, hablan que los juicios que emitimos siempre están refiriéndose a nuestra historia, a nuestra información y al rechazo que podemos llegar a tener por una realidad o por otra a partir de lo que han vivido mis familiares, mis ancestros, mi entorno, mi cultura. Segunda frase: empieza a hacer lo que esperas de los demás. ¿Qué sientes cuando das un consejo? ¿Qué experimentas cuando le dices a otro lo que debe hacer, lo que debe realizar? ¿Eres de las personas que diariamente aconseja a los demás? Pues hoy te digo, eso que aconsejas, vívelo, aplícalo. Si estás preocupado por la salud de un amigo, de una amiga, por la salud de tu pareja, pregúntate: ¿y mi salud? ¿Y cuándo fue la última vez que fui al médico? ¿Y qué es eso a lo que he estado huyendo de revisar mi estado de salud? Esto fue una conversación real entre dos rectoras, dos directivos. Ellas estaban conversando y una me habla de la otra diciéndome: estoy preocupadísima por la salud de ella. De pronto la compañera esperaba que yo me refiriese a la salud de la persona a la que ella se refería. Estoy preocupada por la salud de ella, estoy súper preocupada por su salud. Pero mi pregunta fue hacia la persona que manifestaba la preocupación: ¿y tu salud? Con una sonrisa tímida me dice:
no me la estoy cuidando, me hicieron unos exámenes, no me los he hecho, tengo miedo. Entonces proyecto inmediatamente mi emoción, mi miedo por mi salud, la proyecto y manifiesto preocupación genuina por el otro. Pero realmente lo que me preocupa es mi propia salud. Y finalmente la última frase, quien cuestiona sus creencias consigue su libertad. ¿Qué tan dispuesto está usted a cuestionar sus creencias, sus principios? ¿Qué tan dispuesto está usted a cuestionar eso que siempre ha considerado que es así y que no puede ser de otra forma? Pues desde la disciplina, desde este método creado por Enrique Corbera, se dice que la libertad solo se obtiene cuando cuestiono absolutamente todo. Pues creo que este es el momento en el que nos encontramos y es lo que ha querido también estas 6 videoconferencias, con la última que nos falta, aplicando las emociones a la educación y a la escuela. Y es, ¿qué tanto me cuestiono mi práctica, la práctica de mi liderazgo? ¿Qué tan dispuesto estoy a cuestionarme estas ideas de las que me convenzo tanto y que digo, debe ser así y así tiene que cumplirse? La capacidad de cuestionar mis creencias, y ya no me refiero aquí a creencias religiosas, me refiero a eso que desde pequeño creo que debe ser así. Cuando desde pequeño me enseñaron a estar enfocado en el logro, a estar enfocado en el objetivo, a ser una persona que siempre debe hacer las cosas de manera perfecta, haga las cosas bien o mejor no las haga. Y cuando instalo esa fuerte creencia, y lo instalo a través de una emoción, porque si no las hacía bien o era maltratado, o mi padre alzaba la voz, me gritaba y me arrinconaba, ¿qué tan dispuesto estoy a cambiar esa creencia? Porque atención, tú íntegramente, con tu mente, con tu cuerpo, te acostumbraste ya a ella. Cuestionarla va a generar incomodidad, va a generar movimientos en tu ser, movimientos profundos. Porque estar dispuesto a eliminar una creencia que detrás de ella hay un valor, que lo he considerado positivo toda mi vida, pero que ha tenido un costo, que está oculto y que no logro ver, no me permite entonces poder llegar al punto de cuestionarla, de cambiar esa creencia. Pero todas las creencias son susceptibles de cambio, absolutamente todas. Y si se está preguntando y cuestionando que si esto que yo he pensado que es así puede ser distinto, hay un paso increíble hacia la libertad emocional. La libertad emocional se logra cuando logro percibir a través de esta emoción que experimento hoy, cuando el otro contradice lo que pienso. ¿Qué pasa cuando en casa alguien dice lo contrario a lo que pienso? ¿Cómo reacciono? Ojo, cuando escucho al otro, pero comprendo a través de mi reacción emocional, produce ira, que otro contradiga lo que pienso. Si identifico en un momento puntual ira cuando el otro contradice, viene la indagación. Me pregunto, ¿esta ira de dónde procede? ¿No será que existen otras formas y otros puntos de vista posibles? Y si me acojo a este punto de vista, ¿qué pasaría? ¿Qué pierdo? Cuestiónese, pregúntese. Este es el camino a la inteligencia emocional. Muy bien, en la imagen, para quienes de pronto ya han asistido a los talleres que hacemos presenciales, algunos ya identifican que hay ahí. Hay un gusano. El gusano se llama Cheonrhabditis elegans. Es el gusano pionero en el estudio de las neurociencias, pero sobre todo en el estudio del cerebro humano. Neurocientíficos se obsesionaron mucho en la comprensión del cerebro humano y lleva muchísimos años dedicado a esto. Pues este gusanito es el pionero porque de este gusanito lograron hacer el primer conectoma. Cuando me refiero al conectoma humano, al conectoma de este gusano, al conectoma de su cerebro, me refiero a que lograron identificar cuántas neuronas tenía el gusano y cuántas conexiones neuronales, el cableado neuronal. Pues encontraron que tenía 300 neuronas y 7000 conexiones. Un cerebro diminuto, un cerebro del tamaño de la cabeza de una aguja, 1 milímetro cúbico. Pues los neurocientíficos, a partir de este estudio y a partir de este ejercicio, lograron empezar a mirar la opción de establecer el conectoma de un cerebro humano, pero no del cerebro completo, sino de 1 milímetro cúbico del cerebro humano.
Y desde los años 80 emprendieron este viaje por construir el conectoma de 1 milímetro cúbico del cerebro humano. ¿Qué encontraron? Que en ese milímetro cúbico del cerebro humano, a diferencia del gusano que tenía 300 neuronas y 7000 conexiones, en el cerebro humano, en ese milímetro cúbico, encontraron 100.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones neuronales. Solo piense cuántas interacciones hay en 1 milímetro cúbico. ¿Cuál es el propósito? Llegar a desarrollar este conectoma para poder empezar a comprender muchos elementos que aún son vacíos con respecto al cerebro. ¿Y esto para qué? Para generar cada vez más comprensiones, no solo de cómo funciona el cerebro, sino, por ejemplo, de a dónde va un pensamiento, dónde van los recuerdos, y entender más de la realidad del ser humano y el cómo el cerebro, al final, percibe la realidad, registra y cómo guarda la información y cómo, de alguna manera, terminan siendo a veces los mismos pensamientos, las emociones, el vehículo que me permitirá a mí comprender estas conexiones. Con estas afirmaciones vamos a la autora que les mencionaba al principio. Las emociones entonces son conjeturas. Esto nos lo dice Lisa Feldman, neuropsicóloga. Y si son conjeturas, quiere decir que son predicciones. Solo las puedo hacer cuando las he experimentado. Siempre cuento una anécdota personal de una ocasión en la que me encontraba en una estación del Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Me bajé en una estación para hacer transbordo hacia otro autobús y resulta ser que esta era la estación, una de las estaciones más peligrosas de la ciudad, donde hay atracos cada no sé cuántos minutos, etc. Pues yo me bajé en esa estación con un total desconocimiento de que esa estación era peligrosa, iba hablando por mi teléfono, llevaba el computador en el morral, logro subirme al autobús para hacer el transbordo y logro observar cómo están atracando unas personas a mis espaldas. ¿Por qué no me puse nervioso? Nervioso después de ver la imagen. Pero ¿por qué estaba yo en una estación, la más peligrosa o una de las más peligrosas de la ciudad, sin reaccionar emocionalmente? Porque no lo había vivido, no tenía la información. Por tanto, no me angustio, no reacciono emocionalmente. Mi reacción viene después. Y cuando tengo ya la información y la descripción, sé que es una estación en la que no me vuelvo a bajar con el teléfono o con el celular. Si usted va por una calle caminando a solas y de alguna forma ha escuchado información a través de un familiar, a través de sus seres queridos, de los peligros de la calle, va a identificar tensión, miedo, reacciones de estar siendo perseguido. ¿Por qué? Porque hay información. Por tanto, el cerebro completa la información a partir de esta emoción y logra que reacciones biológicamente, bioquímicamente, como de manera evolutiva has reaccionado. O huyes, o atacas, o te paralizas. Son las 3 reacciones. Y si las emociones son conjeturas, entonces hagamos un ejemplo. ¿Qué logran ver en la imagen? ¿Qué se observa? En este preciso instante, mi cerebro está conectando millones de neuronas buscando a qué se parece. No pensando en qué es, sino a qué se parece. Y estoy buscando similitudes. Compañeros, cuando hago este ejercicio, directivos me dicen, veo una vaca, veo un rostro, veo un fidodido, veo de todo. Pero claro, es el cerebro buscando información, buscando en esa cantidad de registros, en esa cantidad de información que usted ha guardado, buscando la información. Cuando no logro encontrar nada similar, a esto Lisa Feldman le llama ceguera experiencial. Es decir, no tengo ni idea de la información, por tanto no puedo reaccionar. Pero cuando vemos la imagen y aparece la boa, la culebra, una pitón, muy probablemente ya aquí muchos de ustedes reaccionan y quitan la imagen. Una persona que no pueda ver una culebra y que reaccione, inmediatamente ya identifica lo que hay y reacciona. Y pasa la imagen rápido o se la queda observando o la contempla. Pero ahora usted ve la información. No la veía, ceguera experiencial, la observo, aprendo de ella y tomo decisiones con respecto a esta reacción. Entonces las emociones, si son conjeturas que el cerebro construye en el momento, en el preciso instante, con miles de millones de neuronas trabajando al mismo tiempo.
Y tenemos entonces el control sobre ellas, más de lo que podríamos imaginar. Puedo controlar esas emociones, porque si son conjeturas que construyo, son predicciones, son mis predicciones, basadas en mis propias experiencias. Por eso esas emociones que parece que me suceden, realmente las creo. Y por eso les decía que es una manera distinta de mirar el mundo emocional. Si yo creo mis propias emociones, mis reacciones, pues entonces soy el responsable del desarrollo de la madurez emocional, el desarrollo de una inteligencia emocional, el distanciarme de la torpeza emocional va a depender de mí y va a depender de las comprensiones que haga con respecto a cómo he ido consolidando reacciones emocionales con respecto a los acontecimientos que diariamente vivo. La reacción emocional con respecto a la pérdida de un ser querido en ti va a ser distinta a la del compañero o a la de otro, pero esas reacciones traen todo ese cúmulo de información. Entonces hago predicciones, completo la realidad y completo la información y mi cuerpo entra en coherencia a partir de la emoción que he creado, a partir de esta información, de esta situación que observo o que vivo o que experimento en un momento determinado. Por eso la autoindagación como camino de aproximación al autoconocimiento, pero para el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, me va a permitir que logre llegar por medio de la emoción a la sensación física que se registra cuando me emociono con respecto a algo y a encontrar momentos similares donde mi cuerpo, en ese estado emocional, con esa reacción bioquímica, reaccionó ante ciertas circunstancias. Y aquí tenemos 4 posibles escenarios de autoindagación, 4 posibles escenarios en los que yo puedo sentarme y dedicarle unos 15 minutos a indagar. Un primer escenario, algo o alguien a qué o quien queramos cambiar. Me encantaría cambiar a esta persona, que quiero cambiar su actitud tan beligerante. Yo quiero cambiar a esta persona. Y ojo, pienso que es posible. Yo no puedo cambiar al otro. Solo puedo cambiar mi percepción de esa persona. Otro escenario posible es algo a lo que le temo, un temor que experimento hacia algo. Cuando yo siento temor hacia algo, atención, aquí hay una fuente infinita de posibilidades de indagar y de comprender. Y vas a empezar a darte cuenta que, aunque puede corresponder a la memoria atávica, a ese inconsciente colectivo, a un registro que trae la humanidad, por ejemplo, hablemos de las fobias, la fobia a las cucarachas o al que no le gustan las cucarachas, eso se llama memoria atávica, registro lo que la reacción del ser humano, de la raza humana, tiene ante una plaga o ante un insecto, porque recordemos que las cucarachas son las primeras en salir cuando hay un temblor. Entonces, en el inconsciente colectivo tenemos un cierto rechazo hacia el insecto, hacia este animal, porque nuestro inconsciente, nuestro ADN, experimenta cierta sensación de peligro con respecto a esto. Pero siempre entonces el temor como un camino de indagación, porque detrás del temor hay un miedo, detrás del temor hay un rechazo, y ahí puedo indagar, puedo comprender. Y si descubro mis emociones que generan miedo, podré entrar a emociones secundarias por las que puedo indagar. Siento temor a la muerte, siento temor al enfermarme, siento temor a la soledad. Entonces, por medio de estas emociones secundarias puedo indagar y encontrar qué es verdaderamente a lo que le estoy temiendo. Y ahí encuentro la información. Algo que nos hace enfadar, lo hemos ya estado reiterando, ¿cierto? En estos viernes de liderazgo. Cada vez que te enfades, cada vez que reacciones, cada vez que te sientas atacado, cada vez que sientas incomodidad, cada vez que sientas estrés, detente, camino de autoindagación. ¿Qué emociones experimento? ¿Esta rabia, con qué la conecto? ¿Quién se comportaba de esta forma en mi familia? ¿Quién no lo hacía? Y finalmente, algo que me niego a aceptar rotundamente. Son 4 caminos y la autoindagación para el mundo emocional se convierten en caminos por medio de los cuales puedo identificar la emoción, la sensación física de esa emoción y recordar momentos y episodios donde encuentro información, donde puedo llegar e identificar qué fue lo que se instaló y por qué este miedo que experimento ante esta situación. Piense un poco el miedo que experimento por ser evaluado. ¿Qué es lo que verdaderamente temo? Cuando soy evaluado, ¿a qué le temo?
¿Le temo a no dar lo mejor? ¿No será que el temor se activa porque el sentirme evaluado es sentirme juzgado, sentirme señalado, sentirme en condiciones de vulnerabilidad? Y si indago en casa, esta sensación la encuentro de alguna forma y resueno mucho con ciertos comportamientos de mis padres. No lo sé, pero siempre el camino de la emoción te va a permitir encontrar esa información. Invitación. Propendamos por relaciones de calidad. Y estas relaciones, como les llamamos en el segundo encuentro, en la tercera conferencia, perdón, el poder de los encuentros intencionados, es que busquemos por medio de esta comprensión emocional, por medio de la madurez emocional, el procurar instalar relaciones de calidad. El estudio más largo de la Universidad de Harvard precisamente lo habló con mucha claridad. Digo más largo en la historia, cronológicamente. Un estudio de más de 80 años, desde los años 30 hasta segunda década de este siglo, desarrollaron un estudio minucioso por medio de pruebas, test, análisis médicos, análisis psicológicos, hábitos alimenticios y un seguimiento exhaustivo a una población de hombres, unos de un barrio en la ciudad de Boston, si no me equivoco, estudiantes, hombres de un barrio vulnerable, por decirlo así, y otra población de hombres de estudiantes de la Universidad de Harvard. Hacerle seguimiento año a año con las mismas pruebas, los mismos tests, los mismos análisis médicos, el mismo seguimiento. Fueron muriendo directores de la investigación, pero la investigación seguía año tras año. Se fueron sumando nuevos directores, involucraron a los hijos de estos hombres, involucraron a sus parejas y seguían haciendo el estudio. Conclusión: aquellos hombres que propendieron por relaciones de calidad, y llámese relaciones de calidad, hablar con sus vecinos, compartir espacios y diálogos con desconocidos, abrirse a nuevas amistades, estar dispuesto a compartir con las personas todo el tiempo, a generar diálogos genuinos, conversaciones genuinas. Estas personas eran longevas y desarrollaban en sus hijos y en sus generaciones longevidad en cuanto a la vida, pero sobre todo gozaban de excelente salud. Aquellos hombres que se preocuparon y se concentraron en producir dinero, en ganar dinero, en enfocarse en el éxito, en enfocarse en el trabajo, olvidándose y sacrificando sus propias relaciones interpersonales, que morían mucho más temprano y gozaban de enfermedades. Y sobre todo se encontraba en ellos la presencia de células cancerígenas, desarrollaban el cáncer con mucha eh, más evidencia, por decirlo así. Entonces tenemos que algo que se ha hecho durante 80 años que nos dice lo que hoy repetimos y lo que hoy escuchamos por todos lados: propende por relaciones de calidad. Entonces piensa cómo están siendo tus relaciones. Piensa en estos momentos realmente desde tus emociones, a quienes rechazas, a quienes no, a quienes odias, con quienes guardas un rencor, a quién le guardas resentimiento, y empieza a replantearlo. Porque si emocionalmente albergo este tipo de sensaciones, soy mucho más propenso a que mi salud, a que aparezcan síntomas físicos y mi salud se vea afectada. Nosotros somos jardineros, la mente es el campo, las semillas son los pensamientos y cada uno de estos elementos los regamos con nuestras emociones. Así que, ojo, cuida tu estrés emocional, cuida tus emociones, compréndelas e identifica para qué. Antes de rechazar una emoción, antes de juzgarla como algo que no debo hacer, identifica para qué esta emoción. Eso es cuidar mi estrés emocional. Y eso es comprender que si cuido mi estrés emocional, mis emociones riegan este gran jardín. Un ejemplo: si almuerzo viendo noticias, si almuerzo respondiendo al celular, chicharrones de la institución educativa, problemas de la institución educativa, y luego más tarde me siento indispuesto, no piense que fue el jugo, que fueron los frijoles. La indisposición es que yo regué
con mi emoción esos alimentos. Por tanto, al final termina mi cuerpo reaccionando emocionalmente ante esa circunstancia. Cuida tu estrés emocional, comunica las emociones. Hay una clave clarísima identificada por estos autores que hemos traído hoy aquí, y es: las emociones, se habla de ellas, se expresan y se comunican. No las juzgues, no las rechaces, se comunican. Date el permiso. Me siento triste, estoy triste y quiero vivirlo, y descubro para qué esta emoción, la integro y adelante. Pero pareciera a veces que ante la tristeza de alguien, ante la rabia del otro, surge inmediatamente el genio que llega a calmarte. Ya, todo va a pasar, cálmate. No, pero tranquilo, no te pongas así, no me gusta que estés así. Permite al otro y permítete vivir las emociones. Por tanto, quiero cerrar con esta última reflexión. Somos adictos al victimismo y nuestras emociones a veces nos permiten la no indagación, y el no para qué de las emociones nos ponen en esta condición. Por eso termino considerando que la causa de mis problemas están afuera, que vivir más en los derechos que en los deberes, que la responsabilidad es de tercero, que la causa de mis problemas las tiene el otro, pero porque no me doy esa posibilidad genuina, sensata, de indagar esta emoción que vivo ante esta circunstancia, ante este problema. Soy responsable en la medida en que me centro en ella, la describo cómo me siento con respecto a esta situación, siento la libertad de poderlo expresar, de no juzgarla yo mismo, de no culparme, y empiezo a distanciarme de esta adicción al victimismo, que no es otra cosa que una adicción a la necesidad que he generado de no aproximarme a mi propia historia, a integrar mi historia. Entonces me he vuelto víctima, me he vuelto adicto al victimismo por la incapacidad de aproximarme a las emociones, por la incapacidad de comprender el para qué de estas emociones. Tenemos que parar de ignorar, de negar, de culpar, de justificar, de resistirnos, de escondernos ante las circunstancias adversas. Cuando integro las emociones, cuando no las niego, cuando no me culpo por ellas, cuando no las justifico, cuando dejo de resistirme de acercarme a estas emociones, y cuando dejo de esconderlas y afloran, se abre un portal de comunicación. En una ocasión yo hice esta pregunta a un niño de quinto de primaria: ¿qué pasaría si tu profesor te cuenta sus problemas personales? ¿Qué dirías de un maestro o de una maestra que te cuenta sus problemas personales? Y el niño, quinto de primaria, me responde que confía en mí, que por tanto puedo confiar en él. Esto es comunicar las emociones. Esto es gestionar las emociones. Invitación entonces: ojo, compréndalas, pregúntese el para qué, abrácelas, cuide su estrés emocional, y sin duda no solo va a estar con mayor longevidad, sino con una mucho mejor salud. Vamos entonces a darle paso el próximo viernes a Maribel para que nos hable de las emociones en la educación y nos permita aplicar esto que hemos aprendido hoy aquí, a revisar nuestras propias emociones, a reconciliarnos con ellas, a no juzgarlas, a no culparnos por ellas, a no sentirnos víctimas de ellas, sino todo lo opuesto, responsables de ellas, asumiendo esta información, integrándola y así elevando nuestra conciencia. Como siempre, les invito a seguir autoindagando, a seguir preguntándose, cuestionando. Hoy vimos esto: cuestionarnos más, cuestionar mis propias creencias, con el firme propósito de desarrollar esa inteligencia emocional que ya está en nosotros, pero que definitivamente nos olvidamos y que la dejamos a un lado. Así que muchos éxitos en su labor, mis mejores deseos, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes.